Bueno amigos, ¿quién es Luis Alberto Villegas Uribe? El hombre que tanto nombra Juan Guillermo Monsalve en sus declaraciones. Bueno, este personaje ha sido conocido como alias Tubo, pero vamos a revisar detalles. A ver, el abogado de Uribe, Jaime Granados, interrumpió a Juan Guillermo Monsalve cuando nombró a Luis Alberto Villegas Uribe. Esta objeción fue negada por la juez del caso. Porque, por ejemplo, cuando nos coge la guerrilla a nosotros, pues a mi padre y al otro señor, esa vez llega Luis Alberto Villegas y llama, pues, él tenía comunicación con Álvaro Uribe y le dice que la seguridad de nosotros no era suficiente. Objeción, su señoría, a la respuesta. Está haciendo referencia a un tercero que aquí no está declarando. El testigo no le consta si tenía o no comunicación. Está haciendo referencia a lo que dice un tercero, y el tercero no es testigo en este proceso. Es lo que a él, por la regla de conocimiento personal, artículo 402, debe declarar. Es eso lo que constituye el testimonio en un juicio oral, no referencias de terceros, de oídas, de lo que a él no le consta, porque no forma parte de esa supuesta conversación de uno que no es testigo acá, con otro que tampoco lo es. No hay lugar a la objeción, ha manifestado que le consta porque cuando fueron retenidos, el señor Villegas llamó a Álvaro Uribe. Siga respondiendo. Luis Alberto Villegas y su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe han sido señalados no solo por Juan Guillermo Monsalve, sino también por el ex jefe para Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, de ser los fundadores del bloque metro de las AUC, junto a los hermanos Gallón Henao, narcotraficantes, y los hermanos Uribe Vélez. El bloque metro fue una estructura narcoparaca que nació de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en 1996 y que operó desde la finca Guacharacas. Esta organización se financió con dineros producidos por la minería ilegal, del robo a la gasolina y al polvito blanco, al negocio del polvito blanco. El líder de esta organización era nada más y nada menos que Luis Alberto Villegas Uribe. Ojo, el centro de operaciones contables del bloque metro estaba ubicado en la ciudad de Medellín, más exactamente en el parqueadero Padilla. Este sitio fue allanado en 1998. Jacinto Soto Toro, alias Lucas, fue capturado en ese operativo. Alias Lucas era el jefe de finanzas del bloque metro de las AUC y también era integrante militar de esa organización. Ojo con ese alias, ojo con alias Lucas. Más adelante hablaremos de él y su nexo con Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿quién era Luis Alberto Villegas Uribe y cuáles eran sus nexos con los hermanos Uribe Vélez? Bueno, veamos. Relaciones comerciales. En noviembre de 1978, Inversiones Uribe Vélez, empresa familiar de la familia Uribe, adquirió la finca Guacharacas, un predio conformado por 2.000 hectáreas, partida por la mitad tras el paso del río Nus. En 1983 es asesinado, recordemos, en esta finca Alberto Uribe Sierra, y la finca fue heredada por los hermanos Uribe Vélez Santiago y Álvaro Uribe Vélez. En 1984, los hermanos Uribe Vélez le venden a Luis Alberto Villegas la finca La Manada y años después, en 1990, los Uribe Vélez le venden a su esposa Gloria Elena Cano López la finca El Desquite. Ambos predios hacían parte de la hacienda Guacharacas. En pocas palabras, Luis Alberto Villegas Uribe terminó siendo vecino de los hermanos Uribe Vélez. En marzo de 1987, los hermanos Uribe Vélez le venden gran parte de la hacienda Guacharacas al empresario del polvo blanco Santiago Gallón Henao. Los socios narcoparacos de los hermanos Uribe ya tenían 2.000 hectáreas de tierra para empezar a operar con sus ejércitos privados y sembrar el terror en la región. Pero ¿cuál era el rol de Luis Alberto Villegas alias Tubo en el bloque metro, en esa organización? Veamos.
Según una investigación de la Fundación Arcoíris titulada La maldición de Guacharacas, Luis Alberto Villegas Uribe, en San Roque, Antioquia, era conocido con el alias de Tubo, después de haber montado un complejo cartel de la gasolina. Paracos, al mando de Villegas Uribe, del señor Luis Alberto Villegas Uribe, instalaron una válvula clandestina en el poliducto Sebastopol-Medellín, que atraviesa por Guacharacas. Las ganancias se empezaron a repartir en un 40% para los hermanos Villegas Uribe, para Luis Alberto y Juan Guillermo, y el 60% para financiar el bloque metro. El robo empezó a dar tantas ganancias que Villegas Uribe, Luis Alberto Villegas Uribe, montó su propia estación de gasolina. Este dato de esta investigación de la Fundación Arcoíris coincide con la declaración de Juan Guillermo Monsalve en el juicio contra Uribe. Monsalve aseguró que había participado en la instalación de una válvula en un poliducto por orden de Luis Alberto Villegas para robar gasolina y con este dinero ilícito financiar la organización. Es pintado blanco. Entonces uno pela el tubo y ya pues se pone un miple, se suelda y ya se le pone la válvula. Yo creo que, si no estoy mal, la válvula debe estar ahí. Cuando cogieron la válvula que se dieron de cuenta al tiempo, creo que le pusieron, me parece, si no estoy mal, le pusieron un tubo sellado encima de la válvula, soldado así en redondo. ¿Por cuánto tiempo se realizó esa labor de extracción de combustible? No me acuerdo, pero sí fueron, yo creo que fue más de un año. ¿Por orden de quién se colocó esa válvula? Por orden de Luis Alberto. Igual, cuando llegamos, el pago de la finca se hacía, pues, le hacían a los trabajadores de la minería, y cuando la minería estaba mala, también se sacaba el sueldo del combustible. Luis Alberto, ¿tiene apellido? ¿Recuerda el apellido? Luis Alberto Villegas. Existe, ojo, un testimonio de Vicente Castaño, hermano de Carlos Castaño, muy poco conocido. Según Vicente, Luis Alberto Villegas fue quien solicitó el ingreso de Paracos a la hacienda Guacharacas, que luego dio origen al bloque metro. Esta organización ha sido señalada de ser la responsable de miles de que le han quitado la vida, miles de víctimas y desplazamientos en el departamento de Antioquia. Este dato lo confirma Juan Guillermo Monsalve. Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, trajo Paracos de Urabá en 1996 a la finca Guacharacas para brindarles condiciones de seguridad a sus trabajadores para que retornaran a la hacienda. Recordemos que en ese entonces, un año antes, estos empleados habían sido prácticamente sacados de esta hacienda por amenazas del ELN. ¿Esta es la primera salida, según sus respuestas, de la finca Guacharacas? Sí, señora. Relátele entonces a la audiencia cuándo regresan por segunda vez. Creo que fue para finales del 96. Explíquele claramente a la audiencia quiénes regresan. Habla en plural, entonces, ¿quiénes regresaron? Regresamos, pues le hacen una oferta a Luis Alberto, a mi papá, para regresar a la finca. Hubieron condiciones, y entre esas condiciones, la seguridad que llegaba de Urabá, que fue al mando del comandante Beto. Sigamos por acá.
Luis Alberto Villegas Uribe era el intermediario del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, con el jefe de finanzas del bloque Metro, alias Lucas. Se comunicaban vía Viper. La denuncia la hizo en el año 2007 el entonces senador Gustavo Petro, alias Lucas, el jefe de finanzas del bloque Metro, ¿no? Que fue capturado allí en Parqueadero Padilla. Dice el CTI, radicado 25195 de la Fiscalía, interceptación, monitoreo, este es el proceso del computador de Jacinto sobre los Vipers. Dice Fernando Moreno Ortiz, dos mensajes que llama la atención son los que recibió Lucas, o sea Jacinto, en ese proceso, el jefe financiero de la SAUCE, miembro del Estado Mayor del que ya he relatado. Favor llamar a Ituango al 864-3014, preguntar por Román. Ese fue el día en que se inició la masacre del Aro. Este es el mismo que se comunicaba con los señor Villegas Uribe, con el señor Santiago Gallón. Lucas, por favor, Martín necesita hablar personalmente con usted. Por favor, mandar a Corazón, necesita Martín hablar personalmente con él. Esto es un mierdero, le dicen desde el Aro al jefe de finanzas de la SAUCE en una masacre que duró 5 días. Pero en el proceso judicial no solamente aparece eso. Aquí están las llamadas de Viper exactamente como las he descrito, sino que en ese mismo listado de llamadas de Viper al jefe de los paramilitares financieros, Jacinto Soto, hay una que dice: te recuerdo llamar al gobernador, presentarme y que yo lo visito en la tarde. ¿Cómo es posible que se tramiten citas con el gobernador a través del jefe de finanzas y miembro del Estado Mayor a nivel nacional de la SAUCE, según esta investigación judicial? Esta denuncia del entonces senador Gustavo Petro coincide con lo dicho por Juan Guillermo Monsalve, quien aseguró que Luis Alberto Villegas se comunicaba con Uribe para pedir apoyo militar. Porque, por ejemplo, cuando nos coge la guerrilla a nosotros, a mi padre y al otro señor, esa vez llega Luis Alberto Villegas y llama, pues, él tenía comunicación con Álvaro Uribe y le dice que la seguridad de nosotros no era suficiente. Objeción, su señoría, a la respuesta. Está haciendo referencia a un tercero que aquí no está declarando. El testigo no le consta si tenía o no comunicación. Está haciendo referencia a lo que dice un tercero, y el tercero no es testigo en este proceso. Es lo que a él, por la regla del concepto personal, artículo 402, debe declarar. Es eso lo que constituye el testimonio en un juicio oral, no referencias de terceros, de oídas, de lo que a él no le consta, porque no forma parte de esa supuesta conversación de uno que no es testigo acá, con otro que tampoco lo es. No hay lugar a la objeción. Ha manifestado que le consta porque cuando fueron retenidos, el señor Villegas llamó a Álvaro Uribe. Siga respondiendo. Llama a Álvaro Uribe y le dice que la seguridad que teníamos no era suficiente. Entonces, mandaron, yo no sé si llegó como unas 4 veces el helicóptero con las tropas. Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia, legalizó el bloque Metro con la Convivir El Cóndor y nombró como presidente de esa Convivir a nada más y nada menos que a Luis Alberto Villegas, alias Tubo. Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, es hermano de Juan Guillermo Villegas Uribe. Bueno, era hermano porque ya a Luis Alberto ya le dieron de baja. A quien la fiscalía, a Juan Guillermo Villegas, recordemos que la fiscalía lo tenía interceptado en medio de una investigación por su presunta responsabilidad en la conformación del bloque Metro de las AUC. Y qué coincidencia, Juan Guillermo Villegas Uribe, hermano de alias Tubo,
también se comunicaba con Álvaro Uribe Vélez. Juan, ¿cómo le ha ido? Bien, presidente, ¿qué ha hecho? ¿Cómo está su familia? Bien, señor, ¿qué ha habido? ¿Qué hay por ahí? Los suyos. Ah, hombre, vea, le quería contar esto. Señor, ¿recuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70? sí, señor. Que hubo una llamada, un guay de... ¿Una qué? Que nos tomamos un jugo por ahí en una... Sí, ahí en la frutera. Las llamadas las interceptaron todas y la fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Pues me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada lo están oyendo esos hijueputas. Y para finalizar, amigos, un datico bastante interesante y que muy pocos conocen. Recuerdan que la familia Uribe le vendió los 2 predios a Luis Alberto Villegas y a su esposa Gloria Cano en 1984, los predios La Manada y El Desquite. Pues bien, el actual alcalde de San Roque, Antioquia, es Luis Alejandro Villegas Cano, hijo de esta parejita.